En este tiempo podemos ver cómo está inquietando a través de su Espíritu Santo a que hombres y mujeres despierten. Sabemos que estamos en el último tiempo, amén. En el último tiempo donde estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuánto le están esperando? Amén, claro que sí. Y sabe que si no le estamos esperando, quiere decir que no estamos tomando precaución del acontecimiento grande que viene y que el único interesado es el pueblo de Dios. Entonces nosotros tiene que haber ese interés, esa preparación. Voy a preparar mi valija espiritual, me estoy preparando para la venida del Señor. Voy a ataviarme como novia, como dice la palabra. Amén, gloria al Señor. Y en estos tiempos podemos ver cuántos hombres y mujeres extraordinarios Dios está despertando. Amén, gloria al Señor. Y quiero que podamos ver nosotros en Proverbio 14, versículo 1, vamos a ir a ese pasaje, gloria a Dios, y es una palabra donde habla a la mujer. Hay muchas versiones en distintas expresiones, y hoy yo quiero compartir la versión de la Biblia latinoamericana, y ahí nos habla de algo sumamente importante y que no habla de determinado sexo, no habla de la mujer y no habla solamente de la mujer y del hombre, habla también. Y la palabra del Señor allí dice que la mujer sabia edifica su casa, en la Reina Valera, en la versión que siempre estamos acostumbrados a leer. Pero en esta versión latinoamericana dice de esta manera: la sabiduría construye la casa. La sabiduría construye la casa. La estupidez, dice, así dice, la destruye con sus propias manos. ¿Qué expresión? Me pareció un poco fuerte, pero es un lenguaje actual, donde habla de esta manera: la sabiduría construye la casa, la estupidez la destruye con sus propias manos. O sea, que edifica. El hombre y la mujer sabia edifica su casa. Si vamos a compararlo con una casa material, los hombres conocen y saben todo lo que conlleva edificar una casa. Pero vamos a verlo nosotros desde el plano espiritual, que es la área donde yo quiero ir. Y nos habla allí que edifica primeramente la base, que es la conversión, luego el cimiento, y comienza a tener ese cimiento la contención, y al tener contención comienza a tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, por esa razón, una mujer y un varón de Dios tiene que saber cómo multiplicarse, pero en la área espiritual. Sabemos que todo conlleva a una edificación espiritual, a una restauración espiritual. Es donde el hombre y la mujer siempre estuvo fallando. Y bueno, por supuesto que al fallar en esa área nos lleva a fallar muchas veces allí como persona,
nos lleva a fallar allí como familia muchas veces. Entonces, qué importante tener la base espiritual para poder comenzar a edificar y entender los propósitos de Dios en nuestras vidas, para con nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Amén. Entonces miraba y me llamó mucho la atención un pasaje que del desafío que hizo una mujer, aquella mujer que estaba Jesús reunido en un hogar, y ella se hizo presente, interrumpió. No era conveniente que en una reunión de varones entrara una mujer, pero ella tomó la decisión. ¿Por qué? Porque ella tenía un propósito, tenía un desafío, tenía una meta. Y qué importante que es que hoy en este tiempo estos hombres extraordinarios como los que hay aquí, mujeres extraordinarias que hay aquí, tomen ese desafío. El desafío de decir, voy a dejar de ser la misma persona para convertirme en una persona que voy a dar mucho que hablar. Escuchaba muy atenta la enseñanza del domingo. No estuve aquí, pero estuve muy atenta a la enseñanza del apóstol que trajo, y yo dije, wow, Señor, qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros, conociendo la palabra, llevamos carga el cántaro y vamos al pozo delante del Señor y nos justificamos y lloramos y nos lamentamos, pero no bajamos la vasija, no dejamos de quejarnos, no dejamos de justificarnos y seguimos en la misma situación año tras año tras año? Es como decir, wow, el matrimonio siempre lo mismo, los hijos reniegos siempre lo mismo, la economía siempre lo mismo. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que tú seas una mujer diferente, un hombre diferente a los que están allí afuera. Amén, gloria a Dios. Es por eso que esta mujer me llamó muchísimo la atención el desafío que ella tuvo, que dice que agarró el frasco de alabastro, lo rompió y dice que perfumó todo el ambiente, ungió, honró al Señor. ¿Y sabe qué rescaté de eso? Rescaté esto, que esa fragancia del perfume, es lo que tiene que estar en nosotros. Salir y perfumar a los demás. Salir y perfumar a los demás. Que si se sientan atraídos por el perfume que hay en nosotros. ¿Qué es lo que tienes tú que diferente? ¿Qué es lo que pasa? El otro día hablando con una mujer que tiene un negocio y dice, las cosas están tan mal, me dijo, que no sé si voy a seguir adelante con el negocio. Y le dije, ¿sabes qué? Solamente Dios puede sostener en estos tiempos. Aún es peor lo que va a venir, pero si no buscamos a Dios, no clamamos a Dios, no, nadie nos va a dar la solución. Se quedó mirándome, no me contestó. Hoy en día está luchando ella, que no sabe si va a seguir adelante con el negocio. Gloria al Señor. Los desafíos son tan importantes en nuestro interior de tomar lo que Dios nos entrega. ¿Y sabe qué hacerlo? Tenemos que contagiar a otros. Esta mujer tomó esa decisión. Y la pregunta muchas veces es, si el Espíritu Santo está en nosotros, somos personas extraordinarias. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a contagiar a nadie. No vamos a perfumar a nadie.
Vamos a continuar en la misma situación y vamos a seguir quejándonos y vamos a seguir allí con toda la problemática que tenemos, que llevamos a cuesta. Gloria al Señor, no hay ningún cambio. Seguimos siendo igual. Gloria al Señor. Yo me acordaba en estos días que a veces me siento en la radio y digo yo, Señor, hasta yo me asombro. Muchas veces si nos ponemos a mirar el recorrido que hemos tenido desde que conocimos al Señor, que le dijimos al Señor sí, que nos convertimos a Él, decimos, ¿cómo pude llegar hasta aquí? ¿Cómo pude lograr? Porque el Señor estuvo presente siempre. Porque el Señor nos estuvo sosteniendo, porque el Señor fue abriendo puertas, porque Dios fue haciéndonos entender su propósito en nuestras vidas y con nuestras vidas, para lo que Él quería que nosotros fuésemos. Y recordaba el tiempo aquel cuando el apóstol comenzó con la radio, hace tantos años, Y usted sabe que yo recuerdo que él iba a una radio secular y yo decía, ¿cómo será eso, poder estar allí? Uno oye la radio, ¿vio? Yo recuerdo cuando era niña, me sabía arrodillar porque había una radio en mi casa y todo niño inocente cree lo que los adultos dicen, ¿vio? Entonces a mí me decían, ten cuidado, no golpees la radio, no va a ser cosa que se caiga y se van a golpear todos los hombres que hay ahí adentro. Y en la inocencia uno lo cree. Y yo oía hombres y mujeres que hablaban en la radio y yo decía, ¿cómo harán para estar todos ahí adentro? ¿De qué tamaño serán? Es la inocencia, es la inocencia. Entonces cuando fui grande y comenzó el apóstol a trabajar en la radio, allí en esa radio secular, Dios es como decir, yo te voy a hacer conocer esa experiencia. Viene el apóstol con una idea y dijo, ¿por qué no hacen un programa de mujeres una vez a la semana? Vayan 2, 3, 4 mujeres. Y bueno, ahí me embalé y fui. Y sabe que con el correr del tiempo, con el correr de los años, hubo muchas dificultades que parecía que ya abandonaba, que ya dejaba. Y muchas veces me detuve, pero con la ayuda del Señor continúo adelante. Y hoy en día, gracias a Dios, después de tantos años, tantas dificultades, tantos tropezones en este sentido que decía, no tengo fuerza, no voy a seguir, no puedo, son muchas dificultades, muchas adversidades. Cuando tú te decides servir a Dios, mira, se levanta el enemigo y trata de detenerte. ¿Y sabe a quién usa? Lo que están a tu alrededor. Para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida, para detenerte. Pero tenemos que entender que la palabra dice que no es lucha contra sangre ni contra carne, sino con... Amén, gloria a Dios. En las regiones celestes hay multitud de demonios, pero para poder pelear tenemos que conocer, tenemos que tener conocimiento, si no, fracasamos. Y sinceramente, cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que multiplicarnos, habla aquí en Proverbio 14:1, la sabiduría construye la casa. ¿Cómo
debemos entender, tenemos, mejor dicho, que entender que el hombre y la mujer ha sido diseñado para multiplicarse, no solo en la área familiar, sino en la área espiritual. Gloria al Señor. Porque si nosotros no nos multiplicamos, no dejamos legado, ¿para qué estamos en la iglesia? ¿Para calentar un asiento? Discúlpeme la expresión. ¿Para qué estamos? Si no hay en nosotros el deseo de trabajar para aquel que nos llamó, para aquel que hizo el sacrificio tan grande por nosotros. Sino después que Dios hizo la obra en mí, me hubiese quedado en mi casa. Qué bueno poder disfrutar en mi casa. Ya no tengo que estar sufriendo dolores ni tantas otras cosas. Ah, qué bueno poder estar con mis niños que nunca podía estar. Poder proyectarme a hacer tantas cosas que quería hacer en mi casa. Pero la palabra de Dios me enseñó que debía ser agradecida con Él. Amén. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Gloria al Señor. Entonces tienes que multiplicarte. Cuando el apóstol empezó a enseñarme, yo iba y me sentaba y tenía que esperar que operaran la radio, los equipos, todo eso. Y un día me dijeron, tienes que aprender a operar los equipos. No es difícil, no es complicado, tienes que hacerlo. Para mí era un desafío terrible. Yo decía, yo puedo aprender eso, tan difícil para mí. Encontrarme ante equipo, aparatos y todo eso, era tan fácil ir y sentarse y hablar, era tan cómodo. Y dije, Señor, si tú me enseñas, yo voy a aprender. Tuvieron mucha paciencia, me imagino. Se habrán tirado los pelos, Adriel, por ejemplo, pero tuve que aprender. Era un desafío para mí. Y siempre el apóstol enseña lo que de gracia recibiste, de gracia, dalo. Entonces dije un día, Señor, si tú permitiste que yo aprendiese, todo el que venga a trabajar en la radio, ese le voy a dar lo que a mí me dieron, a multiplicar los talentos. Así fui enseñando e instruyendo. Toda mujer, porque trabajé siempre con las mujeres, toda mujer que trabajó en la radio, en locución, dije, ven que te voy a enseñar como a mí me enseñaron. Y así cada uno, 1, 2, 3, 4 aprendieron. Y después, ¿qué hacía? Ahora puedes hacer un programa sola. Porque Dios nos llama para eso, para multiplicarnos. Multiplicarnos. Dios nos llama para prepararnos, para instruirnos, enseñarnos, corregirnos. Oh, qué lindo que es cuando aprendemos, pero qué feo que es cuando nos corrigen. ¿A cuánto les gusta que le corrijan? Por acá me levantan la mano. ¿No es lindo? ¿Sabe por qué es buena la corrección? Porque quiere decir que estoy creciendo. Eso significa. ¿Sabe cuántas veces me ha retado el apóstol? Muchas. ¿Sabe cuántas veces contuve las lágrimas? Muchas. Pero me fui a mi casa a llorar, no delante de él. No era orgullo, por supuesto, pero era dolor. Pero eso duele, el crecimiento duele, enseña, edifica. Es necesario en nuestras vidas, porque si no, no vamos a poder multiplicarnos. Quiere decir que si no busco desafíos,
no tomo desafíos, no voy a crecer, me voy a quedar pequeñita. Y pequeñita quiere decir, voy a venir a sentarme y me voy a conformar con ofrendar, con diezmar. Total, Dios me bendice, vengo, escucho, alabo al Señor y me vuelvo a mi casa y ya está. Pero Dios nos llama para que hagamos el trabajo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y yo miraba y me asombraba, digo, Señor, tu palabra nos enseña que cómo nos das tu estrategia para nosotros multiplicarnos. No digo que las he probado todas, no. Pero a donde había un lugar para trabajar y servir a Dios, ahí estaba. Estuvimos trabajando en Leones, ¿verdad? Y allí Dios nos dio estrategia para trabajar. Por ejemplo, en la área de limpieza. Nosotros formamos equipo, un equipo para cada fin de semana. Y en un equipo estábamos nosotros, mi esposo y yo. Nos dio la posibilidad, el Señor, el desafío para poder ir a los hospitales. Allí nos fuimos, armamos equipo y nos fuimos. Una área fue a la área de internación, la otra área fue a los ancianos. Poder hablarles a ellos, tener el tiempo y ellos escuchar toda la situación. Yo fui abandonada, había algunos que eran abandonados. Me dejaron aquí y aquí estoy hace tantos años. Se quedaron con todas mis cosas y empezaban a nombrar, yo soy fulana de tal, gente de mucho dinero. ¿Qué palabra le podemos dar? Acércate a Dios. Busca el consuelo de Dios. Muchos de ellas lloraban con tanta amargura y con tanta tristeza, diciendo, ¿de qué me sirvió haber trabajado tanto y haberle dado tanto a mis hijos y a mis nietos para meterme aquí dentro y ellos están disfrutando de mi esfuerzo y de mi trabajo? Gloria al Señor. En cada área Dios necesita que se levanten hombres y mujeres extraordinarios para que se multiplique, para que dejen legado. Amén. Gloria a Dios. Sabes que miraba y observaba en el libro de Romanos, el que lo quiere buscar lo busca, capítulo 16, versículo 1, habla de una mujer que tiene unas características muy bonitas. Aunque en ese tiempo las mujeres no eran muy bien miradas, sin embargo parece ser que ella sí halló gracia, pero delante del Señor, y ella era una mujer extraordinaria. Ella era diaconisa, era colaboradora. Estoy hablando de Febe. Febe dice allí en Romanos capítulo 16, versículo 1, ella era íntegra, era de buen testimonio, respetada, era activa. Qué importante que nosotros nos llenemos de conocimiento y que ese conocimiento nos sirva allí para aplicarlo, no solo en nuestras vidas, sino aplicarlo en el servicio y en la obra del Señor. Cuando Jacob estaba con su suegro Labán, Dios le dio la estrategia. Usted va a decir, no, pero no para salvar almas. Le dio estrategia para multiplicar el ganado. ¿Tú crees que Dios no te puede dar estrategia a ti para ganar almas? ¿Sabes que en nuestras vidas tiene que estar marcada por la presencia de Dios? Mi hablar. La palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios, ¿verdad?
¿Cuántos son embajadores aquí? Allá una me levantó la mano, allá hay otro, ¿sí? Claro que sí. ¿Y un embajador qué representa? Representa el idioma. ¿Cómo es tu hablar? ¿Sigue siendo igual? ¿En qué cambió tu hablar, tus expresiones? ¿En tu forma de vivir? ¿En qué cambió? ¿Sigue siendo igual? ¿El hombre o la mujer gritona? Algunos se ríen, parece que es ahí justo. Tengo que cambiar. Yo recuerdo de mí, era una mujer muy, muy extrovertida. Era una mujer muy, muy extremadamente, estoy hablando. Si usted me hubiese conocido en ese tiempo, usted no creería que era yo. Gloria al Señor. Y cuando una persona es introvertida, otros deciden por ellos. Otros deciden por ello. No tiene voz ni voto, le parece que todo está bien. Bueno, que los otros decidan. Pero no es así. Dios nos capacita, nos llama, nos enseña, nos instruye. Y ¿sabes qué? Yo tengo que estar dispuesta a multiplicarme, a servir, como digo siempre, con excelencia a quien me llamó. ¿Que voy a tener errores? Sí, voy a tener errores. ¿Que me voy a equivocar? Sí, me voy a equivocar. Pero tengo que aprender. Tengo que estar con mis oídos espirituales y con mi visión espiritual muy atenta a lo que Dios me quiere mostrar y a lo que Dios me quiere hablar, revelar. Pero para eso hay una estrategia. ¿Cuál es? Estar en la presencia de Él. No hay otro. No conozco otra. Gloria al Señor. Le digo, se lo dice a alguien que fue cacheteada por el Señor. Porque a veces queremos servirle a nuestra manera, a nuestra forma, a mi criterio, a mi parecer. Pero Dios no quiere eso, es a la manera de Él. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres extraordinarios están dispuestos a rendirse para que Dios lo comience a levantar y comiencen a ser multiplicados? No en carne, no estoy hablando. Porque mi descendencia fueron 3. Y de ahí tengo un montón. Pero ¿sabe qué? Mi trabajo sigue. Hasta que no me llegue la hora de la partida de aquí a la tierra, seguiré trabajando. Porque para eso nos llamó el Señor. Amén. Nuestra casa debe ser una casa extraordinaria para donde yo estoy viviendo, para mis vecinos, que escuchen, que vean cómo vivo, cómo me comporto, mis acciones. Amén. Gloria al Señor. Estamos viviendo al filo. Y tú te has puesto a pensar cuando te tengas que presentar delante del Señor y le diga, y yo iba cuando tenía ganas, cuando podía, porque estaba muy cansado. O iba y servía a Dios con pocas ganas. Gloria al Señor. Siempre hablaba con una mujer donde le decía, así como eres tú, apocada, desganada,
irresponsable con nuestra alma. Somos irresponsables muchas veces. Porque no cuidamos nuestra vida, la única que tenemos. Porque no tenemos otra. A ver, dígame a alguien si tiene otra. ¿Tiene una de repuesto? Creo que no. No hay otra de repuesto. Entonces tenemos que cuidarla. Siempre estamos hablando en la radio sobre el tema de salud. Si yo no cuido mi cuerpo, que es mío, que es el único que tengo porque no tengo otro, entonces debo ser consciente que tengo una sola alma y que debo cuidarla y que debo alimentarla, porque si no la alimento con la palabra, llevando a mi alma allí, a la presencia del Señor, exigiéndole, porque muchas veces no tiene ganas ni deseos, menos aún cuando está pasando por prueba, menos aún cuando está pasando por el desierto, pero es necesario pasar por todo eso para poder dar hijos espirituales, para poder ser multiplicados. Amén. Gloria al Señor. En este tiempo, mi hermano, mujer, varón extraordinario, ¿sabes qué? Despierta. Y no digo despiértate tú que duermes, porque más de uno no están durmiendo. Yo no quiero decir que están durmiendo, más bien despertemos de ese sueño. No sé si hay una pastilla que muchas veces tomamos y que da somnolencia. Eso hace, que calma, ¿vio? Los dolores, pero tiene esa característica que uno entra, es un relajamiento, claro, porque comienza a anular el sistema nervioso. Eso hace. Yo le digo porque conozco un poco con respecto a ese tipo de droga. Y si ve que no calma, va aumentando. Y si no calma, vienen y te inyectan. Y te quedas calmadita. Bien calmadita. Gloria al Señor. Pero lo bueno, ¿sabes qué? Que hoy despertemos. Nos tomemos los desafíos de decir, Señor, yo quiero multiplicarme. Amén. Multiplícate, porque Dios te llamó para eso. No te llamó para otra cosa. Si los músicos son músicos, yo veo a Adriel, él aprendió un montón de cosas y va formando otro como él. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios me dio la capacidad, aunque en ese tiempo decía, no sé para qué vengo acá al colegio, al secundario, a aprender estas cosas, si no me edifica. Pero llegó su tiempo, todo es permitido por Dios. Llegó a su tiempo y terminé, ¿qué haciendo? Un montón de vestidos de novia, un montón de gente que le cosía, que hacía costura, para chicas de graduación, para todo eso. Y después un día dije, va, todo lo que terminé haciendo. Dios nos llama para que nos multipliquemos en la área donde Dios te pone. Y si no tienes ese anhelo, ese deseo, ese fervor de servicio, clama a Dios, que Él te lo va a dar. Y te va a dar la estrategia para poder trabajar. Ponte de pie. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú día tras día nos estás hablando. Tú
nos está preparando. Señor, tú nos corriges, nos enseña, abres nuestro entendimiento y nos da la palabra revelada, Señor, para que podamos prepararnos y estar listos, Señor, para cuando tú vengas nos encuentre apercibido, habiendo trabajado, así como dijo tu Hijo, Señor, tu siervo Pablo, Señor. He peleado la buena batalla. Señor, que podamos presentarnos un día ante tu presencia con todo lo que tú nos enviaste a hacer, Señor, cumpliéndote a ti, a cual nos has llamado, honrando tu nombre con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, así como dice tu palabra que somos embajadores. Ser, Señor, legalmente ese embajador con honra, Señor, siendo, Dios mío, hijos, Señor, obedientes, hijos hacedores de tu palabra, Señor, para poder trabajar y traer la cosecha, Señor, a tu presencia. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Tu palabra nos honra, nos edifica, nos restaura y nos renueva. Señor, prepáranos en este último tiempo, Señor, para estar preparados. En el nombre de Jesús, Señor, declaro y suelto tu palabra, Señor, sobre tu pueblo. Comienza a inquietar, comienza, Señor, a llamar. Habla a tu pueblo en esta hora. No dejes, Señor amado, a tu pueblo quieto. Señor, en el nombre de Jesús, mueve tu mano poderosa. Gracias, Señor. Amén y amén.